Mis charlas con Genom capítulo 6. Sigamos con la historia. Me dijiste antes que tus antepasados llegaron a la Tierra por primera vez hace medio millón de años. Y si he entendido bien, desde entonces estáis al tanto de lo que sucede en nuestro planeta. Me gustaría que me ampliaras los datos de vuestra intervención. ¿Es posible? Claro. Pregunta. Antes hablaste de modificación genética. ¿Cuántas veces habéis intervenido, en ese sentido, en la Tierra? ¿Podrías ampliarme ese aspecto de nuestro pasado? Bueno, te diré, de forma muy resumida, que vuestro planeta está siendo visitado por hombres 4.5, y no solo de Apu, desde antes de que empezara siquiera a aparecer en él la vida vegetal, hace ahora aproximadamente 1200 millones de años, la vida animal, por su parte, empezó a desarrollarse unos 200 años después. Pues bien, ya en esa época hubo hombres 4.5 que incorporaron especies vegetales traídas de otros planetas y que, viendo nacer la vida animal, la complementaron con animales genéticamente adaptados y traídos de otros mundos. Hasta que un día, siendo ya la Tierra el soporte de vida animal 3.7, aproximadamente hace 3 millones de años, el Consejo de la Confederación creyó llegado el momento de colaborar en la evolución natural, como se ha hecho en muchísimos otros planetas a lo largo de eones de tiempo, y ayudar al despertar de la vida inteligente. ¿Cómo? Pues haciendo en varias parejas de primates, a los que llamáis Australopithecus, energéticamente, una modificación genética que hizo que sus cerebros pudieran albergar a partir de ese momento cuerpos mentales cada vez más sutiles que les permitieran empezar a andar por el camino de la consciencia, así como cambiando la composición cromosómica de sus células sexuales para que transmitieran a sus descendientes las nuevas potencialidades, además de activar sus glándulas pituitarias. Nacía así en la Tierra la semilla de los incipientes seres humanos de nivel 4.1. Perdona el inciso, pero descubrimientos arqueológicos recientes parecen demostrar que hubo seres humanos conviviendo con los dinosaurios. Se calcula que estos desaparecieron hace unos 250 millones de años. ¿Cómo se explica ese hecho si dices que la primera manipulación genética que se hizo sobre primates tuvo lugar hace solo 3 millones de años? La Tierra ha sido soporte esporádico de vida desde mucho antes de esa fecha. Por ejemplo, hace ya 600 millones de años, cuando algunas zonas de la corteza terrestre podían ser soportes de vida, extraterrestres 4.5 trasladaron en distintas ocasiones a ellas a pequeñas comunidades de humanos con distintos grados de evolución. Se trataba de gente de otros planetas que se estaban convirtiendo en inevitables y que fueron llevados ahí provisionalmente hasta que se les pudo trasladar a otros planetas que les albergaran de forma definitiva. Y esto se repitió en varias ocasiones a lo largo de millones de años. De ahí los vestigios encontrados que tienen tan perplejos a los antropólogos. Bien, volvamos a tu exposición. Decías que la primera modificación genética sobre los actuales terrestres tuvo lugar hace 3 millones de años. Pero, esa actuación vuestra no es una clara interferencia en la evolución natural de desarrollo de las especies. En el proceso natural de la evolución a veces es necesaria la ayuda de otros seres, con el fin de avanzar un paso en la escala cósmica. Podría decirse que la misma naturaleza utiliza sus propias criaturas para manifestarse y que, en esa relación, el hombre, como parte de la ecología del planeta, regula su entorno. En el caso de la Tierra era necesario que apareciera la especie humana y por eso se intervino, permitiendo que los descendientes de aquellos primates tuvieran un cerebro más desarrollado, capaz de albergar en su día un espíritu individualizado. ¿Y qué tipo de modificación genética se hizo? Es decir, ¿qué se pretendía con ella? Las modificaciones tendían hacia un doble objetivo: la supervivencia de la especie, tanto en su vertiente física como mental. Física, por la necesidad de que su reproducción fuera más rápida, lo que se obtuvo haciendo que su apetencia sexual fuera mayor que la normal de los animales. Y mental, porque en ese grado de evolución los conocimientos y experiencias se transmiten en estos humanos incipientes genéticamente, no mediante la encarnación. En suma, en estos casos es necesario que nazcan más individuos a fin de que la especie pueda evolucionar. Y no estamos hablando de la evolución del espíritu,
sino únicamente del soporte físico de la mente, es decir, del cerebro, para que pueda ampliarse su capacidad y comience a desarrollarse el consciente, archivando en la memoria los conocimientos y experiencias acumulados. Ello, por otra parte, provoca a su vez mayores acercamientos entre los individuos, ya que, ante los estímulos externos, empiezan a tener una respuesta común y diferentes a la del resto de los primates y demás animales. He de aclarar, en cualquier caso, que estos seres no tenían aún la libertad de decidir y seguían conectados a la mente de su colectivo, siendo su manifestación mental básicamente inconsciente, con la importante diferencia de que todo su bagaje sapiencial les era ya transmitido a sus descendientes por herencia genética. Continúa, por favor. Bien. Como consecuencia de aquella modificación genética, y después de transcurrir miles de años, surgirían por propio desarrollo los llamados Pithecanthropus, con características ya claramente protohumanas. Luego, con el tiempo y por evolución natural, el Pithecanthropus terminaría dando lugar al llamado hombre de Neandertal u Homo sapiens, un ser que era ya capaz de manifestar su capacidad de abstracción, de tener pensamientos simbólicos, después de que su consciente hubiera logrado unir dos conceptos y crear un tercero. Hito este que marca el paso o salto evolutivo del hombre 4.1 al 4.2, comenzando luego a despertarse otras áreas cerebrales que hacen activarse las glándulas pineal y pituitaria y desarrollándose más velozmente el área del subconsciente. Es el momento, asimismo, en el que empiezan a aparecer los sueños, algo muy importante porque estos les permiten conexionarse con planos superiores. Y es en ese momento de la evolución humana cuando la Confederación preparó un gigantesco plan de acción para realizar la segunda modificación genética a la que sería sometido el hombre terrestre. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la primera modificación genética, hace 3 millones de años, y el momento en el que se decide poner en marcha este nuevo plan? Alrededor de 2,5 millones de años. Es decir, la Confederación lo puso en marcha hace ahora unos 500.000 años. ¿Con qué objetivo esta vez? Con el de poner las bases que permitieran la aparición en la Tierra del que luego llamaríais hombre de Cromañón u Homo sapiens sapiens. Entonces... Un momento, quisiera que me aclararas quiénes integraban esa expedición, y me refiero al planeta del que procedían, su nivel evolutivo y si fueron los mismos que hicieron la primera modificación genética. La primera modificación genética en la Tierra, hace 3 millones de años, la llevaron a cabo hombres 4.5 de Sirio, ayudados por seres 4.6 y 4.7, de la segunda modificación genética, que tuvo lugar hace 500.000 de años. Se ocuparon hombres de mi planeta, Apu, entonces de nivel 4.4, que acudieron acompañados de hombres 4.5 de Sirio. Bien, decías que hace 500.000 de años se puso en marcha un gigantesco plan. ¿Por qué ese calificativo? Cuando el Consejo de los 24 ancianos de la Confederación aprobó la misión y esta les fue encargada a los hombres de Apu, en mi planeta se prepararía durante muchos años a los seleccionados, expertos en bioquímica, bioenergética, geología, botánica, sociología, etc., para la expedición. Y es que, aunque os asombre, he de decir que el tiempo fijado para realizar el plan previsto era de 300.000 años. ¿Por qué un periodo tan exageradamente largo? Porque no se trataba solo de hacer una simple modificación genética en los hombres 4.2 que entonces habitaban el planeta, sino que se trataba de readaptar o reacondicionar también en una impresionante labor de ingeniería genética. Es decir, se regeneró la vida en mares y lagos, convulsionados por diversas catástrofes telúricas y afectados muchos de ellos por las altas temperaturas y el inadecuado índice de salinidad. Se repoblaron amplias zonas de flora y fauna. Se implantaron cereales genéticamente tratados para su adaptación al hábitat terrestre. Se repobló el planeta con animales traídos de otros mundos. Luego, transcurrido 300.000 años, y después de que el Consejo de la Confederación considerara concluido el trabajo, los hombres de Apu fueron requeridos para abandonar la Tierra. Por supuesto, continuaron haciendo viajes de observación,
procurando no ser vistos. Pero, 300.000 años, perdona, pero aunque viváis 1200 años de media, no termino de entenderlo. Lo cierto es que ese fue un aspecto sobre el que se habló extensamente. Y, finalmente, se optó por la solución más sencilla y natural, las sucesivas encarnaciones. He de decirte que los hombres 4.5 no tenemos problemas para recordar nuestra última vida al encarnar de nuevo, además de poder acceder a la información y vivencias de otras vidas pasadas mediante técnicas sencillas. Esto permitía, además, que otros espíritus distintos pudieran encarnar también en la Tierra, es decir, en los descendientes de las parejas trasladadas durante el primer viaje. ¿Y cómo vinisteis hasta el planeta? En espíritu, porque las semillas de animales tenían que ser reales. No, mujer. El traslado se hizo en una gigantesca nave de material transparente, aunque por fuera pareciera opaca, con forma de pirámide, de unos 3.000 metros de altura y una base cuyo perímetro alcanzaba los 60 kilómetros, que luego se utilizaría de morada y laboratorio una vez en la Tierra. En ella había grandes invernaderos con multitud de especies vegetales, habitáculos con diversidad de animales genéticamente preparados para sobrevivir en el nuevo medio y contenedores con el más variado material necesario para la misión. Y, obviamente, los seres de Apu que se trasladaron al planeta para tan largo periodo de tiempo. La pregunta puede parecer ingenua, pero, ¿cómo se pudo trasladar esa descomunal mole? Bueno, el traslado corrió a cargo de hombres 4.5 de Sirio que, una vez en el interior, y estando todo listo para el traslado, concentraron sus mentes para ponerlas en conexión con los sistemas vitales de navegación de la nave. Entonces, y apoyados de una muy sofisticada tecnología, se expandieron los espacios interatómicos de la materia de la nave y de todo lo que había en su interior, incluidos sus propios cuerpos físicos, sin que por eso se perdiera la fuerza de cohesión. A continuación se realizó el traslado de la nave. Unos pocos minutos bastaron para recorrer los pocos más de 3 años luz de distancia. Por último, llegados a la Tierra, volvieron a reducirse los espacios interatómicos y todo volvió a constituir, por así decirlo, materia visible. El viaje había concluido. Perdona, pero tengo que volver a hacer un inciso. Cuando empezamos la entrevista me dijiste que la dificultad para saber que el contacto con un extraterrestre 4.5 como tú es auténtico es que no te podías desplazar en el instante para dar una prueba. Y, sin embargo, ahora me dices que hace 500.000 de años los seres 4.5 de Sirio, de evolución similar a la tuya actual, eran no solo capaces de desplazarse por el espacio en cuestión de minutos, sino que hasta podían venirse con toda una gigantesca nave a cuestas. La razón por la que yo, o cualquiera de mis compañeros, no nos desplazamos de forma habitual a la Tierra no es porque no podamos hacerlo, sino porque no nos está permitido más que en especialísimas ocasiones. De hecho, en los últimos años solo he estado físicamente en vuestro planeta 2 veces. Ocasión que aproveché, por cierto, para estar con los miembros del grupo contactado. Sin embargo, sí puedo hacerlo en el astral. Es más, lo hago frecuentemente, a veces, incluso más de una vez al mes. Luego es verdad que los miembros del grupo contactado estuvieron físicamente contigo. Sí, en la isla canaria de La Palma. Bien, retomemos el hilo de la historia. ¿Dónde quedó instalada la gigantesca nave piramidal cuando llegó a la Tierra? Entre los ríos Tigris y Éufrates, en la zona que actualmente ocupa Irak. ¿Y por qué? Pues porque era el emplazamiento que entonces reunía las condiciones más idóneas para el desarrollo de vida humana, y porque precisamente allí se encontraban congregados el mayor número de terrestres. Luego de ahí parte el origen de la leyenda del paraíso. Por supuesto. Y supongo también que esa nave sería la causa u origen de las construcciones piramidales que luego proliferaron por todo el planeta. Obviamente. Bien. Si voy siguiendo correctamente el relato, en el planeta habitaban entonces hombres 4.3. Bueno, he de explicar que los saltos evolutivos, si bien son globales, masivos, no son superados siempre por todos. Y así, en aquella época convivían hombres terrestres de distinto nivel evolutivo. Ahora bien,
Te adelantaré que cuando el periodo de 300.000 años finalizó, ya desarrollado el Homo sapiens sapiens u hombre de Cro-Magnon, fruto de la segunda modificación genética, los seres de Apu se marcharon de la Tierra llevándose consigo a las tribus o colectivos de Pithecanthropus y neandertales primitivos que coexistían con el Cro-Magnon, ubicándolos en planetas acordes con su grado de evolución. Hablemos, pues, de esa segunda modificación genética. ¿Realmente era necesaria? ¿Por qué no dejar esta vez obrar a la naturaleza? Porque, sin intervención, el proceso hubiera sido infinitamente más largo y los hombres de Apu sabían perfectamente las causas biogenéticas que limitaban el desarrollo de aquellos seres. Así que se decidió modificarlas, con absoluta garantía y siempre regidos por el respeto a la naturaleza. Es decir, no provocando mutaciones antinaturales o aberrantes. ¿Y qué se hizo en esta ocasión? Se modificó, energéticamente, la estructura de la doble espiral de la cadena genética correspondiente a las células reproductoras, de forma que desde entonces sus descendientes llevaran impreso en el código genético las claves para el desarrollo completo del cerebro y de los dispositivos mentales. Además, así sus hijos tendrían ya en funcionamiento coordinado las glándulas pineal y pituitaria, sirviendo de enlace perfecto entre los diferentes cuerpos mentales, esto es, el consciente, el inconsciente, el subconsciente. Bien, transcurrido el plazo, los extraterrestres se fueron del planeta. ¿Qué pasó luego? Que los incipientes terrestres 4.3 surgidos con el hombre de Cro-Magnon, tras esa segunda modificación genética, constituirían lo que nosotros hemos venido a denominar primera generación de seres humanos pobladores del planeta, y que durante unos 150.000 años desde la partida de la nave, habitaron la Tierra desarrollando sus potencialidades, aprendiendo a ser independientes, a controlar su entorno y a ampliar su capacidad de conciencia con el fin de prepararse para la siguiente etapa, la construcción de sociedades armónicas. ¿Por qué dices primera generación? ¿Ha habido luego otras? Sí, dos más. La llamada segunda generación empezaría hace aproximadamente unos 50.000 años, siendo la tercera generación la actual. Perdona, ¿pero qué entiendes por una generación? Una generación es aquel colectivo de personas, incluyendo a quienes en un momento dado están desencarnados, que, viviendo en un planeta, deciden realizar una tarea común durante un determinado periodo de tiempo, al cabo del cual los que han logrado el objetivo, tanto global como personalmente, asciende un peldaño en la escala evolutiva, mientras que quienes no lo logran tienen que volver a vivir en ese nivel hasta que logren superarse. En el caso de la Tierra ese periodo de tiempo es de unos 25.000 años, que es el tiempo que tarda el planeta, y todo vuestro sistema solar, en dar un giro completo alrededor de la estrella Alción, perteneciente al grupo de las Pléyades, en la constelación del Toro. Entonces la llamada primera generación de hombres 4.3 terrestres es la que habitó desde que los hombres de Apu se marcharon, hace 200.000 años, hasta hace 50.000. ¿Es así? Ciertamente. Momento a partir del cual da comienzo la segunda generación, que estaría integrada no solo por los terrestres que habitaban entonces en el planeta, sino por otros humanos de origen no terrestre que fueron llevados a él. ¿Puedes explicarte? Hace 50.000 años el planeta Urano se volvió inhabitable debido a los trastornos ecológicos y gravitacionales que provocó la invasión de su órbita por otro planeta, entonces desconocido, lo que se unió a los ocasionados previamente por los propios uranitas sobre su mundo al haber alterado el equilibrio ecológico y hacer irrespirable su atmósfera. Aquellos hechos marcaron el final de una generación para los habitantes de Urano, parte de los cuales fueron trasladados por la Confederación a un planeta soporte de vida humana un grado superior en el camino evolutivo, mientras que quienes no lo lograron y tenían, entre comillas, que repetir curso fueron llevados por humanos 4.5 a la Tierra para que cohabitaran con los terrestres. Pero, ¿eran morfológicamente iguales a los terrestres? Básicamente, sí. ¿Y dónde se instalaron? Los más evolucionados fueron llevados a un continente, hoy desaparecido, que se encontraba en el Océano Atlántico y que conocéis con el nombre de Atlántida,
algunos de cuyos restos son las Islas Azores, las Canarias, las Bahamas y Bimini. Tenemos que tener en cuenta que el continente americano y Euroáfrica estaban más próximos de lo que hoy están, y los menos dotados intelectualmente se instalaron en Europa, Asia y África, mezclándose en su convivencia con los Homo sapiens terrestres. Luego se la llamó segunda generación porque a los terrestres se unieron los uranitas. Sí, pero no fueron los únicos. Hubo otros humanos no terrestres que, de forma progresiva, a lo largo de 5000 años, también fueron llevados a la Tierra en esa misma época, unos procedentes de Marte, y otros de un planeta llamado Lemur. Ambas razas fueron instaladas en el continente que desde entonces se conoció como Lemuria y del que son restos Japón y las islas de la Polinesia. No existía el continente americano en esa época. Sí, pero no fue habitado a causa de su inestabilidad telúrica. Resumiendo, que la segunda generación que empezó hace 50.000 años, la integraban los terrestres que habitaban entonces en el planeta, los atlantes, los uranitas, los marcianos y los lemures. Correcto. Esta entrevista no finaliza aquí. Iremos publicando el resto de la entrevista a Genom con regularidad. Gracias. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, compartidlo, nos ayudáis mucho. Darle al like y sobre todo clicar a la campanita, así podréis estar al tanto de todo lo que vamos subiendo.